Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Se oye bien? ¿Todo perfecto? Muy bien. Bueno, sed bienvenidos. Muchas gracias por estar en la charla de hoy, aquí en el Ateneo Mercantil de Valencia. Es una charla muy especial por muchos motivos, que iré soltándolos a lo largo de la charla, pero el principal de ellos es que a mí me encanta hablar de Egipto. Y aunque prácticamente nada de lo que ha dicho Vicente tiene que ver con la charla de hoy, porque yo ni soy arqueólogo, ni soy historiador, ni soy científico, ni soy egiptólogo, ni muchísimo menos. Un poco egiptólogo de los de Nacho Ares, un poco sí. Pero yo solo soy alguien curioso que va por el mundo tratando de encontrar respuestas a algunas de las preguntas que siempre me he hecho y que están relacionadas con los enigmas, con los secretos y con los misterios de la historia. Algunas, desde luego que vamos a encontrar la respuesta. Otras a esas preguntas van a seguir cubiertas por un manto de silencio y lo interesante de todo eso es seguir indagando, seguir haciendo buenas preguntas para acercarnos poco a poco a la verdad. Primera de las noticias que me gustaría contaros. Yo creo que ya va siendo hora de que anunciemos algo extraoficialmente que oficialmente se va a determinar, yo creo que la semana que viene. La semana que viene, todo el mundo ya se podrá inscribir al evento del año y no soy nada parco, no estoy exagerando cuando hablo de lo que va a ocurrir en Valencia en octubre. Tomad nota, días 26 y 27 de octubre de 2024, primer congreso de la historia de Misterio e Historia en Valencia. Y va a ser aquí, en el Ateneo Mercantil. Y vamos a traer a la jet set del mundo de la cultura, del misterio y de la historia. Y antes de empezar, si me permitís, pues me gustaría contaros quiénes van a venir y de qué van a ir las charlas, a grandes rasgos, y sin que tampoco salga demasiado de aquí, ¿vale? Solo entre nosotros. Vamos a tener una mesa de enigmas del cristianismo. Allí va a estar Jesús Callejo, Antonio Piñero y Óscar Fábrega. Seguro que conocéis a todos. Segunda mesa, Misterios del Arte. Tendremos a Luis Antonio Muñoz, el mayor experto de música probablemente que existe en habla hispana y de sus enigmas. Valenciano, Javier Alandes, que acaba de publicar una obra sobre el misterio de la cabeza perdida de Goya, para hablarnos de arte. Y también estará en esa mesa Aldo Linares, hablando de esa conexión entre el más acá, el más allá. Y bueno, ya sabéis que él como medium, ¿no?, que seguramente todos le habéis visto alguna vez en Cuarto Milenio, es capaz de conectar esa parte, ¿no?, que algunos de los artistas siempre decían: yo no me siento propietario del arte que creo, como Beethoven, como Michael Jackson, como Paul McCartney. Es como que conectaban con otra realidad que les generaban esos mensajes. Y de eso nos hablará Aldo. Por supuesto, yo no soy egiptólogo, pero vamos a traer a los mejores. Porque habrá mesa de misterios de Egipto con Nacho Ares, Rubén Villalobos, el mayor influencer de habla hispana del Antiguo Egipto, y Laura Egiptomanía, otra egiptóloga que ahora mismo está en la excavación Yehuti, la expedición Yehuti, en el país de los faraones. Los tres hablando de secretos del Antiguo Egipto. Y por supuesto vamos a tener una mesa de civilizaciones antiguas. Y no sé si sois amigos de los alienígenas ancestrales y tal. Yo desde luego que no, pero vamos a traer a gente que se va a pelear aquí sobre el ring, hablando sobre este tema. Miguel Labrador, autor de Las piedras de los dioses, que ha estado por aquí con muy buena acogida. Pablo Villarrubia, también conocido ufólogo, sale en muchos medios de comunicación, en Cuarto Milenio, ¿no?, en Gaia. Y Manuel Fernández Muñoz, que es una de mis debilidades y que hablará sobre todo de esa relación tan curiosa que hay entre algunas de las descripciones bíblicas y el mundo de los ovnis, o si se están describiendo cosas que son un poco raras para la época en la que fueron escritas. Pues ese va a ser el Congreso del Misterio. Espero que os guste lo que os vamos a traer, insisto, 26 y 27 de octubre. Y la semana que viene seguramente ya saldrán las inscripciones. Va a ser un evento gratuito, así que tenemos que llenar el Teatro del Ateneo Mercantil porque va a ser un evento espectacular. Y ahora, sin más dilación, de verdad, gracias de corazón por estar aquí, por estar esta tarde conmigo, viajando a uno de mis países favoritos del mundo. Oye, qué lujo, ¿no?, eso de viajar a Egipto en julio y con el aire acondicionado del Ateneo. Así que, como para merecer lo bueno, para merecer lo realmente poderoso, hay que saber aplaudirlo. Este aplauso para todos vosotros.
¿Cuántos de los que estáis aquí habéis estado en el país de los faraones? Muy bien, ¿eh? Está la sala muy docta en el Antiguo Egipto. Venga, entonces seguro que vamos a tener debate porque también nos veo muy egiptolocos, como dice mi amigo Nacho. Desde luego que para hablar de el Egipto más clásico o más ortodoxo o docto, requeriríamos la presencia de otro conferenciante, pues el propio Nacho Ares, o Rubén Villalobos, o Laura, o cualquiera de los que, Tito Vivas, ¿no? Cualquiera de los egiptólogos clásicos que ellos saben de verdad, ¿no? Yo os insisto, me gustaría daros una charla simplemente de lugares curiosos. En mi último viaje a Egipto he podido encontrarme con algunos objetos que no conocía, otros que sí, pero era la primera vez que los veía, que me han llamado mucho la atención y que seguro que podéis tomar nota en vuestra pequeña agenda de secretitos del Antiguo Egipto para que cuando regreséis podáis ver algunos de los lugares que os voy a mostrar. Fuera de las rutas clásicas, cuando hoy en día viajamos a Egipto y tomamos el típico crucero por el Nilo, la verdad es que todo el mundo hace el mismo viaje calcado, ¿no? Pues suele comenzar en Luxor y allí nos encontramos con Luxor, Karnak, Colosos de Memnón, Hatshepsut, Valles de los Reyes. Después se inicia el crucero por el Nilo y solemos llegar a Komombo y al templo de Fu. A continuación, el crucero nos lleva hasta Asuán. Vemos el obelisco inacabado, el templo de Philae y llegamos hasta Abu Simbel. Y allí habitualmente se suele coger un avión o el autobús del infierno, que si lo habéis cogido sabéis por qué me refiero a lo del autobús del infierno, vuelta a Asuán y avión al Cairo para ver las 3 pirámides, el Museo Egipcio del Cairo, darnos una vueltecita por el Hala Jalili, en el Café de los Espejos y disfrutar de un té moruno y vuelta para casa. Este suele ser el viaje esquema típico que la gran mayoría hace y que todos hemos hecho alguna vez en nuestra vida si hemos estado más de una vez en Egipto. Pero los tesoros habitualmente están un pasito más allá. Y el primero de ellos nos lo encontramos aquí, en este lugar. Más o menos a un par de horas de la ciudad de Luxor encontramos el templo de Dendera. Templo de Dendera que está dedicado a la diosa Hathor, diosa que tiene forma de vaca, la vemos habitualmente representada o como una vaca o como una mujer con 2 cuernos. Hathor, diosa madre, de hecho la vemos representada ahí, ¿no? Casi siempre identificamos a la diosa Hathor por las orejas de vaca que suele tener y que aquí estamos viendo, por ejemplo, pues en cada uno de estos capiteles con la representación de la diosa Hathor. Bueno, pues para todos los amigos de alienígenas en la antigüedad, tenemos uno de esos iconos de los misterios del Antiguo Egipto, que son las famosas bombillas de Dendera. Y es que hace unas cuantas décadas, Eric von Däniken, en su obra Recuerdos del futuro, nos habló de símbolos egipcios que eran un poco extraños y que no deberían de estar en donde están. Esta no es la clásica imagen que se suele enseñar de las bombillas de Dendera y ahora iremos a las clásicas. Pero esta imagen, que la encontramos en una sala del templo de Dendera, más o menos a unos 8 metros de altura aproximadamente, lo que observamos es pues, una efigie de un egipcio, ¿no? Una especie de casco, como si fuese una bombilla con un filamento en su interior. Justo delante de eso que nos recuerda bastante a una bombilla, aparece un babuino con los brazos como protegiéndose o tocando o separando esa bombilla, pero además, fijaros que da la sensación de que incluso lleva guantes, ¿no? Como si se estuviese protegiendo de algo, como si estuviese protegiendo sus manos o sus brazos de algo, ¿no? Incluso casi parece que lleve unos pantalones o algo así que impidan esa conducción térmica. Bueno, pues nada más lejos de la realidad. Esta es la expresión tolemaica típica de un babuino y ya veremos que de bombilla esto tiene bien poco. Pero es que nunca se nos enseña esta que está a 10 metros, 8 metros. Siempre se nos enseñan las que vienen ahora. En el templo de Dendera hay un lugar en el que tenemos que descender unos escalones. Es una zona muy angosta, es una cripta, está a varios metros bajo el suelo.
Se abre un pasillo súper estrecho, no puedes abrir los dos brazos porque no da el espacio, ¿no? Por tanto es un pasillo muy angosto, muy cerrado. Y al final del pasillo, donde no hay ningún tipo de luz, de repente nos encontramos con esto. Da la sensación de que, pues bueno, sea bombillas. Parece que estamos viendo directamente aquí el pie de la bombilla, el casco de la bombilla, el cristal, ¿no? Un filamento interior. Incluso este filamento termina pues, en una especie de sería donde enroscamos directamente la bombilla, ¿no? Y un cable que lo une con una especie de batería. Claro, en un principio, cuando los arqueólogos llegaron aquí, se sorprendieron porque no hay restos de hollín por ninguna parte, no hay restos de que se hayan encendido hoguera alguna. Entonces pensaban, bueno, ¿cómo fueron los egipcios capaces de esculpir a tantos metros de profundidad y tan lejos, si no hay resto alguno de haber utilizado antorchas o fuego? No hay nada. Hay otros lugares donde sí que vemos restos de hollín, aquí no. Y pensaron, tal vez es porque han utilizado espejos, ¿no? Entonces, desde fuera han ido colocando distintos espejos para que la luz fuera chocando entre ellos e impactase hasta finalmente llegar al fondo de este pequeño pasadizo, ¿no? Esto es imposible porque, bueno, más que imposible, es absurdo porque habría que ir moviendo los espejos prácticamente cada 5 minutos, ¿no? Luego no sería demasiado útil. Entonces llegaron los heterodoxos amigos de alienígenas en la antigüedad y pensaron, bueno, pero es que la clave te la está diciendo el símbolo que estás observando. ¿Acaso no es eso una bombilla? ¿Y si los egipcios tenían la posibilidad de generar conducción eléctrica, de tener electricidad, de poder utilizar bombillas? Y la prueba la tenemos ahí directamente. Sería muy bonito, ¿verdad? Sería fantástico. Otro de esos OPARTs, ¿no? Sería esto una especie de objeto fuera del tiempo. Pero lo cierto es que la primera pregunta que nos tendríamos que hacer es si efectivamente los egipcios tenían bombillas, ¿por qué utilizaban bombillas de las de hace 60 años? No de las de hoy. Hoy en día las bombillas no son así. Y segundo, si nos ponemos a estudiar un poquito, ¿qué es lo que nos dice la simbología que estamos observando? Aquí no hay ninguna bombilla. Estamos hablando, en primer lugar, del pilar Yet, que es el pilar Yem, que es este que tenéis aquí. Es un pilar que siempre vemos asociado a la figura de Osiris. Se le ha querido ver como la columna vertebral de la divinidad Osiris. De igual modo, cuando hoy en día observamos las estelas de la época tolemaica, son así, tal cual, como si fuese el bocadillo de un tebeo o de un cómic, para en su interior escribir algo. La serpiente tiene una simbología evidentemente importante, no estamos viendo ningún filamento, es una serpiente. Lo que algunos han querido ver directamente como pues el punto de unión, ¿no?, entre el cable y la bombilla es en realidad una flor de loto, y el cable en sí no deja de ser el propio tallo de la flor de loto. Y desde luego que esto no es ninguna batería. Así que sería maravilloso, pero en realidad lo que estamos observando en las bombillas de Dendera es esa representación dual del nacimiento de Horus. Ahora veremos quién fue esta gente, Horus, Osiris y tal, ¿no? Pero Horus, antes de transformarse en halcón, tiene una naturaleza dual que es lo que hemos representado en las distintas, entre comillas, bombillas de Dendera. No nos vamos del templo de Dendera porque simplemente, ¿no?, en otra de las salas del templo observamos esto. Esto es lo que han llamado el zodiaco de Dendera, uno de los primeros zodiacos del mundo. Ahora bien, lo que encontramos hoy en día en Egipto, que es justo esto, es un zodiaco fake, digamos, una réplica. El original, pues os podéis imaginar, ¿no? Llegaron los franceses, lo vieron muy bonito y se lo llevaron al Museo del Louvre. Hoy en día lo que vemos es, pues bueno, los egipcios se pusieron ahí a pintar algo que se parecía, que a mí personalmente me pareció totalmente lamentable cuando lo vi. Y es una pequeña crítica, ¿no? Muchas veces
vemos que hay objetos en algunas de las capitales del mundo que decimos, fíjate, y estos se lo han expoliado los egipcios. Y a veces no son expolios, ¿no? Luego hablaremos del obelisco de la Plaza de la Concordia, que no fue ningún robo, ningún expolio. Pero esto sí. Aquí lo arrancaron y se lo llevaron prácticamente sin pedir permiso a nadie. Abandonamos el templo de Dendera y llegamos al templo de Abidos, o Abidos. El templo de Abidos es tal vez el templo más fascinante del antiguo Egipto. Está un poquito más cerca de Luxor, estamos ya descendiendo, y en el templo de Abidos, dedicado a Osiris especialmente, construido por uno de los faraones más importantes del antiguo Egipto, como es Seti I, y posteriormente en su hijo Ramsés II, encontramos cosas muy curiosas. Fijaros, ¿alguna vez hemos visto esta representación aquí? Y siempre os digo, ¿no?, que me recuerda poderosamente. Es un arca con Anubis situado sobre esta, con el chacal asociado a la muerte situado sobre este arca. Un arca, por supuesto, de oro, probablemente de madera revestida de oro con sus correspondientes varales. ¿A alguien le recuerda sospechosamente algo? Al arca de la alianza. Y es que ya hemos hablado de esto alguna vez, ¿no? Moisés, desde luego, que no era judío, Moisés es un hombre egipcio. Moisés construye, talla o esculpe el arca de la alianza, si es que existió, basándose en un modelo 100% egipcio, que no solo lo vemos aquí, después cuando paseemos por el Museo Egipcio del Cairo vamos a encontrar el objeto físico directamente. Y lo que nos dice esto es que muchos de los símbolos de la iconografía, de los iconos que tenemos nosotros como ciertos, como tales, a lo mejor no eran exactamente como los tenemos en la cabeza o como se nos han descrito. Bueno, este sí que es un top 3 de los amigos de alienígenas en la antigüedad. Pero bueno, esta historia es más vieja que la orilla del río, cuando todavía escucho a alguien que dice que, bueno, esto es la prueba definitiva de que los egipcios, por supuesto, que conocían la tecnología para construir helicópteros, tanques, naves espaciales, etcétera, ¿no? Y es que, efectivamente, ¿no?, cuando hoy en día encontramos en la techumbre del templo de Abidos este perfil, es que parece un helicóptero, parece un Apache de libro, ¿no?, con la hélice, con la puerta incluso, ¿no? Es un helicóptero en toda regla. Aquí podemos ver dos cosas. Si lo enfrentamos al helicóptero, podríamos ver un tanque, ¿no?, con el propio cañón aquí, o si le damos la vuelta, pues casi parece un yate. Si bajamos un poquito, vamos, nadie me puede negar que esto no parece una nave espacial, en toda regla, ¿no? Vaya, vale, pues nada. Ahora sí. Vale, ahora sí, perfecto. Bueno, el helicóptero, el tanque o la lancha, si le damos la vuelta, la nave espacial, se llega a ver, ¿no? Casi parece una pistola al revés. Bueno, y la verdad es que, pues si lo ves y nadie te dice nada, dices, joder, estos egipcios, ¿qué pasa aquí, no? Esto es una prueba irrefutable. Lo que ocurre es que lo que estamos viendo es una pareidolia. Nosotros vemos un helicóptero porque sabemos cómo es un helicóptero. Pero si Mozart hubiese visto esto, pues no habría visto absolutamente nada, ¿no? A lo mejor dentro de 100 años se inventa la máquina del tiempo, tiene una forma que nos recuerda bastante a un jeroglífico o algo del antiguo Egipto y dices, fíjate, los antiguos egipcios ya conocían la máquina del tiempo. En realidad lo que estamos viendo es una casualidad, es una superposición. Y me explico. Seti I, constructor del templo de Abidos. A grandes rasgos se escribe justo en este dintel. Seti I, el que repele a los 9 enemigos de Egipto. Es decir, es una proclama indicando que el faraón lucha contra los extranjeros y muestra su poder frente a ellos. Ramsés II, que es su hijo, coloca su sello encima del de Seti I. Modifica un poco las pastas, cambia los jeroglíficos y genera su sello. Y transforma el mensaje, que se parece mucho, pero lo cambia. Ramsés II. Dejaron tallado uno de sus nombres, junto con el lema, el que protege a Egipto y derroca a los países extranjeros. El que protege a Egipto y derroca a los países extranjeros. Y con el paso del tiempo,
las masillas de ambos sellos se van desgastando, se van perdiendo, y la casualidad hace que hoy en día se ha generado esta escena. Pero si superponemos los dos y le quitamos distintas partes a cada uno de estos, justo las que se han caído, encontramos un helicóptero, una nave espacial, un tanque y una pistola. ¿Qué os parece? En el templo de Abidos, otro de mis lugares favoritos de este punto, es lo que estáis viendo ahora mismo. Este lugar es conocido como la estela real, ¿no? O las listas reales de Abidos. Aquí observamos a un faraón, a Seti I, adulto, su hijo Ramsés II. Fijaros, siempre vamos a distinguir en el Antiguo Egipto a los infantes, a los niños pequeños o a los jóvenes, porque se les suele representar con un mechón que les cae por delante de la oreja. Lo vamos a ver en varias ocasiones. Aquí Ramsés es muy joven, por lo tanto, se le representa con ese mechón. Entonces, aquí se esculpen los sellos de los distintos faraones conocidos desde Nemes, desde la dinastía I, hasta Seti I, que es el último. Los 77 faraones que en ese momento habían existido en el Antiguo Egipto. Uno detrás de otro, ¿no? Vemos que es como muy a saco, ¿no? Y todos los sellos de todos los faraones. Pero de repente nos quedamos justo en esta parte y hay una anomalía. La anomalía es que se han saltado unos cuantos faraones. Han practicado lo que se conoce como la damnatio memoriae, es decir, eliminar para la historia el nombre de algunos faraones. Y es que si tu nombre no está escrito, si tu nombre no está escrito en la historia, es como si nunca hubieras existido. Y observamos que de repente aparece Amenhotep III. Pero su hijo, Akenatón, Amenofis IV, el hereje, el que cambia el antiguo culto a la divinidad egipcia, a todos los dioses egipcios, ¿no? A la Eneada egipcia, a Osiris, a Isis, a Ptah, a Amón, a Ra, etc. Transforma todas esas divinidades en un culto a un solo dios, a Atón. Y esto no se lo van a perdonar sus predecesores. Y por eso Akenatón, el hereje, no aparece. Tampoco aparece el faraón que vendría después de Akenatón, Smenkare, que se ha querido identificar a Smenkare como la esposa de Akenatón, Nefertiti. No aparece ahí. Tutankamón, supuesto hijo de Akenatón, aunque tampoco está demasiado claro esto, ¿no? Sería el siguiente, Akenatón, Smenkare, Tutankamón. Tampoco aparece Tutankamón. Ai, heredero de Tutankamón, siguiente. Tampoco aparece Ai, ¿no? Y dices, vamos a ver, Tutankamón restituye a los antiguos dioses del Antiguo Egipto. Es verdad que Tutankamón nace llamándose como se llamaba la principal divinidad de Akenatón, Tutankatón. Pero cambia y restituye a todos los dioses egipcios. Y su nombre cambia a Tutankamón, por el dios Amón, uno de los principales dioses del Antiguo Egipto, ¿no? ¿Qué culpa tiene Tutankamón? O sea, encima que restituye, te lo cargas. Pero ahí, el siguiente, bueno, sería, bueno, por si acaso, algo quedaría, ¿no? Pues este también fuera. Y curiosamente, tampoco aparece Hatshepsut, la famosa reina Hatshepsut. Y dices, ¿y Hatshepsut qué pinta en este embrollo? ¿Por qué también le practica Seti I la damnatio memoriae, ¿no? Pues yo creo un poco por listilla. Porque a grandes rasgos, Hatshepsut es hija de Tutmosis I. Tutmosis I, faraón. Hatshepsut se casa con su hermano marido, Tutmosis II, hermanastro marido, se casan. Cuando muere Tutmosis II, Hatshepsut hace de regente del que sería Tutmosis III, pero esa regencia, que tendría que haber durado un corto periodo de tiempo, ¿sabéis por cuánto se prolongó? Más de 20 años. Y claro, esta mujer no quería soltar el poder de ninguna manera, ¿no? Así que todos los faraones que vinieron después de Tutmosis III renegaron de Hatshepsut. Y esa es la razón de ser por la que esta tampoco aparece en la estela real. El Osirion o el Osirión de este templo, el templo de Abidos.
Esta es una de las partes más curiosas, más particulares del templo de Abidos. Y es que en la parte posterior al templo nos encontramos con esta estructura muy caótica, muy rara, a veces está inundada totalmente, y nos preguntamos, ¿qué es este lugar? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? El Osiraion es como el cenit, la parte más, digamos, esotérica o mística del templo de Abidos. ¿Por qué el templo de Abidos es tan importante y está dirigido hacia Osiris? Nos cuentan las leyendas, los mitos egipcios, como en el principio, cuando Egipto era una especie de masa oscura, donde vemos oscuridad prácticamente casi que se podía tocar, que era palpable, donde el río Nilo fluctuaba de un lado para otro, era un caos absoluto, podemos imaginar con tormentas, con rayos, con truenos, un caos total, ¿no? Una especie de situación apocalíptica de oscuridad. De repente, y sobre una colina primigenia que en ese momento va a aparecer como consecuencia del descenso de las aguas del Nilo que está en ese momento, sobre esa colina va a aparecer una primera divinidad. Le van a llamar Atum. Y por determinados avatares de Atum descenderían o derivarían otros dioses, la llamada Eneada egipcia, los 9 dioses egipcios. Entre ellos, Osiris, Isis, que acabarían siendo marido y mujer, Set y Neftis. Todos hermanos. Pero bueno, en el antiguo Egipto estas cosas se practicaban así, ¿no? El caso es que Set estaba también enamorado, al igual que Osiris, y eso que Set estaba casado con Neftis, ¿no? Set estaba enamorado de Isis. Así que Set se plantea, ¿cómo hago para matar a mi hermano Osiris y quedarme yo con Isis? Y Set lo que va a hacer es, bueno, invitar a todos los dioses de la Eneada a unos manjares, a una noche de alcohol y diversión. Y cuando todos están tremendamente borrachos, Set les dice, atención, que he tallado con mis propias manos un sarcófago de oro, aquel cuyas medidas encajen a la perfección, se lo regalaré. ¿Os suena Cenicienta? Allí que va entrando cada uno de los dioses, ninguno de ellos encaja en sus medidas, hasta que finalmente es el propio Osiris quien accede al interior, sus medidas encajan perfectamente, momento que aprovecharía Set para cerrar el sarcófago, hundirlo en el Nilo y matar a Osiris. Y no solo eso, sino que a pesar de que posteriormente Isis recuperaría el cadáver de Osiris, Set, que se enteraría, descuartizaría en 14 pedazos el cuerpo de Osiris. Bueno, pues parece ser que la cabeza llegaría a Abidos, a este punto. Y por eso se le considera como el Osiraion o la tumba de Osiris. Por supuesto que esto no sería tan fácil como ahí terminó la historia y ya está. Isis conseguiría reconstruir el cuerpo de Osiris haciéndose con 13 de los 14 pedazos, os podéis imaginar cuál no encontró, y lo sustituyó esa parte que no pudo encontrar de ninguna forma por un gigantesco falo de oro al que le hizo el amor y de ahí surgió Horus con esa cabeza de halcón. Bueno, como veis hay ciertos elementos de fantasía en toda esta historia, no muchos. Bueno, pues esta caótica situación que estáis viendo en el Osiraion es esa representación del principio de los principios del Antiguo Egipto, es esa cosmología egipcia, es esa oscuridad, es ese caos representado en el Osiraion del templo de Abidos. Uno de los lugares más misteriosos del Antiguo Egipto. Y llegamos a otro de esos tops que todos cuando viajamos en la ruta clásica observamos, ¿no? ¿Identificáis este lugar? El Valle de los Reyes, claro que sí. Por supuesto que en el Valle de los Reyes hay que obligatoriamente entrar en la tumba de Tutankamón, que nadie sea tan pardillo como yo, que la primera vez me dijeron, no, en este hay que pagar aparte. Y dije, bueno, pues hay que pagar aparte, no entro. Y me estuve como 10 años dándome cabezazos por no haber entrado en su momento en la famosa tumba de Tutankamón, la KV62, para ver esas cosas maravillosas. ¿Habéis estado dentro de la tumba de Tutankamón? ¿Qué momento tan especial es cuando
te encuentras, ¿no? Desciendes siguiendo los pasos de Howard Carter, esas escaleras, ¿no? Giras a la izquierda y ahí está la momia de Tutankamón en un vitral, ¿no? Ahí tumbado, ¿no? Y estás a menos de 1 metro de él. Es muy curioso cuando realmente estás tan cerquita de Tutankamón. Yo la verdad es que la sensación que tuve es como si estuviese cerca de un viejo amigo, ¿no? Porque pensaba, fíjate cuántos documentales, cuántos libros he leído, cuántas charlas hablando de este hombre, en vídeos, en no sé qué, y ahora mismo lo tengo aquí delante, a menos de 1 metro, que casi le puedes oler, ¿no? Una sensación curiosa y amistosa la de tener a Tutankamón tan cerca. Bueno, pues hace unos años, uno de los arqueólogos más reputados actualmente, Nicholas Reeves, él pudo acceder a un escaneo que hizo una empresa española, Factum Arte, que lo que trataba Factum Arte de hacer era escanear centímetro a centímetro toda la tumba de Tutankamón para recrear una réplica. Y el escaneo fue total y absolutamente minucioso. Se veía cada uno de los grumos de la pintura. Y en ese escaneo, lo que se pudo localizar es que detrás del muro donde hoy en día vemos los babuinos, y justo a esta altura, ¿no? Entre Tutankamón, que está aquí osirizado, y Ay, que está justo a su lado, practicándole pues, la apertura de la boca, ¿no? Aquí habría una puerta tabicada y en la zona donde están los babuinos, pues prácticamente todo el tabique sería falso. Es decir, que habría una cámara a continuación de los babuinos y otra justo detrás de donde está representado Tutankamón. Y la pregunta es, ¿y ahí qué es lo que podría haber? Es cierto que cuando entramos en la tumba de Tutankamón, es una de las tumbas más pequeñas del Valle de los Reyes. Tutankamón muere muy joven, ¿no? En torno a los 18 años. Hay que construir su tumba, hay que enterrarlo muy rápido. Luego es muy probable, según indica Nicholas Reeves, que se haya aprovechado una parte de una tumba previamente existente. ¿La de quién? Podríamos pensar en el antecesor a Tutankamón, Smenkhare, es decir, quién sabe si Nefertiti. Y aquí detrás podría estar la propia tumba de Nefertiti. Pero es que además encontramos una serie de indicios que nos podrían llevar a esta conclusión. Y es que fijaros, cuando hoy en día observamos esta escena donde vemos a Tutankamón con el gorro blanco, ¿no? Vestido casi como de Osiris, y al lado Ay, vemos un Tutankamón casi demasiado femenino, ¿no? Tiene rasgos casi como de chica, con las caderas demasiado pronunciadas. Ay, que fue su sucesor, era un señor bastante mayor. Y desde luego que la cara que estamos viendo como Ay no es Ay. Es Tutankamón. Probablemente es Tutankamón quien está haciendo la ceremonia de la apertura de la boca a Smenkhare, a Nefertiti. Y la pregunta es, oye, ¿por qué no han metido una camarita, ¿no? De 1 milímetro o algo para ver qué hay ahí detrás? Pues cosas de los antiguos, bueno, cosas de los nuevos egipcios. De momento, a pesar de que hace muchos años ya de esto, creo que deben de haber pasado más de 10 años. Todavía no sabemos qué hay detrás de la tumba de Tutankamón. Bueno, yo creo que todos reconocéis a este señor, ¿verdad? Esta es la momia de Tutmosis IV. Por cierto, si os ocurre ir a Egipto y vais al Museo de la Civilización Egipcia, donde están todas las momias, no se os ocurra hacer ninguna foto, ni con cámaras espía, ni con gafas que hacen fotos, ni nada, porque vais a sufrir un placaje en menos de lo que canta un gallo. Os lo digo por experiencia. Bueno, pues aquí estáis viendo a Tutmosis IV, otro de los faraones más prolíficos del antiguo Egipto, que tiene historias muy curiosas. Por ejemplo, que en su tumba hay un fantasma. Y eso es lo que vamos a ver ahora, el fantasma de la tumba de Tutmosis IV. ¿Quién es Tutmosis IV y por qué es un faraón tan particularmente curioso? Tutmosis IV en realidad no estaba destinado a ser faraón, pero una tarde él
había salido de caza y decide echarse la siesta prácticamente a los pies de la Esfinge. En esa época, como ha ocurrido en muchas épocas de la historia, la Esfinge estaba cubierta de arena hasta la barbilla prácticamente. Así que Tutmosis decide echarse una siestecita ahí al lado de la Esfinge y él tiene un sueño y sueña con la Esfinge. Y la Esfinge le dice: si me desentierras, yo te haré faraón. Y efectivamente, ¿quién más que la propia Esfinge para legitimar a un futurible faraón? La desenterró, imagino que les vendería muy bien la moto, y Tutmosis IV fue designado faraón del Antiguo Egipto. Y hoy en día esta historia la vemos en la estela del sueño, que es justo esa estela que está entre las patas de la Esfinge. No se puede bajar, salvo con un permiso especial carísimo, para poder verlo directamente cara a cara, pero cuando vemos la Esfinge, si nos fijamos en sus patas, veremos que hay una estela donde se cuenta esta historia. Bueno, pues cuando hoy en día entramos en la tumba de Tutmosis IV, es una tumba, no es muy transitada, ¿no? Es de las típicas que no hay que pagar para entrar, ¿no? Más allá que la propia entrada al Valle de los Reyes. Vais a estar solos, os lo aseguro. Tiene algunas pinturas que son bonitas y tal, pero parte de la tumba está sin concluir. En muchas tumbas, ¿no? La de Seti I, por ejemplo, vemos mucho esto, que la tumba está sin terminar, que vemos. Y es bonito, ¿no? Ver cómo los egipcios primero hacían el dibujo y después pintaban, ¿no? Y hoy en día vemos el dibujo. Bueno, pues hace muy poquito tiempo ha sido abierta de nuevo la tumba de Tutmosis IV. ¿Por qué? Porque hace unos años una guía inglesa tuvo una experiencia. Ella había entrado con un grupo a la tumba de Tutmosis IV. Es verdad que era una tumba donde se rumoreaba entre los guardianes, ¿no? Que se sentían cosas, presencias, que alguno de los guardianes había dejado de querer custodiar esa tumba, ¿no? por sustos, historias. Y esta mujer les dice a su grupito que les esperen fuera, que quiere quedarse un ratito sola, pues mirando los jeroglíficos. Bueno, parece ser que encontrándose allí, ella siente un tirón en el pelo fuerte, se da la vuelta, allí no hay nada, se queda un poco extrañada, pero a los pocos segundos recibe otro estirón de pelo y un empujón violento. Y sale corriendo de la tumba totalmente despavorida. Bueno, pues son informadas las autoridades egipcias. Esto sale en todos los medios de comunicación de Egipto. Y es tal el alboroto social que genera el fantasma de la tumba de Tutmosis IV que la cierran. Y ha estado cerrada durante unos cuantos años, hasta ahora. Así que si tenéis intención de viajar a Egipto, en el Valle de los Reyes, no dejéis de dar saludos a esa supuesta mujer fantasma, porque es fantasma femenina, que lo sepáis, la que se encuentra en el interior de la tumba de Tutmosis IV. Los colosos de Memnón. Otra de esas paradas típicas que seguro siempre que viajamos a Egipto solemos hacer, ¿no? Los colosos de Memnón representan a Amenhotep III, el padre de Akenatón, de Amenhotep IV, Menofis IV. Estos dos colosos que se encontraban justo en la entrada del templo de Amenhotep III, cuyas ruinas vemos detrás de ellos, tienen la friolera de 18 metros de altitud. Y hoy en día los vemos muy destruidos por un terremoto que hubo en el año 27 a.C. Y que gracias a ese terremoto se ganaron el apelativo que tienen hoy, colosos de Memnón. ¿Quién es este Memnón y por qué esta denominación a estos pedazos de bichos que nos encontramos habitualmente camino del templo de Hatshepsut? Resulta que cuando se produce este terremoto, ello genera un efecto y es que por las noches, ¿no?, se enfría todo ese polvo en suspensión, líquidos, aguas, el rocío, y por la mañana, cuando el sol seca ese rocío y el aire, el vapor, emana por las rendijas de esos colosos, emite una especie de sonido semejante a un quejido. Memnón era el hijo de la diosa Aurora, según la mitología griega, y Memnón lloraba por haber sido vencido por Aquiles en una batalla, y lloraba ante su madre Aurora. Por eso,
como los colosos de Memnón se quejaban al amanecer, el momento del rocío de la aurora, se les llamó los colosos de Memnón. Eso sí, unos años después se trataron de restaurar por parte de los romanos y no sé muy bien qué tocaron, que dejaron de escucharse, así que hoy en día los colosos de Memnón son mudos. Pero conservamos el apelativo. Templo de Luxor. Lo que más nos llama a todos la atención cuando vamos al Luxor es, bueno, esto es todo muy simétrico, pero ¿qué pasa con el obelisco que falta aquí, no? Este es el obelisco que hoy en día nos encontramos en la Plaza de la Concordia de París, el que falta. Y muy rápidamente podríamos saltar todos diciendo, franceses, menos mal que les ganamos ayer, que si no hoy en día estaríamos más cabreados, ¿no? Hoy nos dan casi hasta un poco de pena. Pues en realidad no hubo ningún expolio ni ningún robo. Fue un pacto que hizo el rey de Francia con Mohamed Ali, por el cual Francia recibiría los 2 obeliscos del Templo de Luxor a cambio de un reloj que hoy en día encontramos en la mezquita del Alabastro que nunca llegó a funcionar. Fijaros cómo salió el cambio, ¿eh? Bueno, pues ese es el obelisco que hoy en día encontramos en la Plaza de la Concordia. Pero fijaros qué curioso, es que el otro obelisco, hasta hace unos años, era propiedad de Francia. Francia decía, nosotros somos los propietarios, pero somos tan buenos egipcios que os lo dejamos. Pero es nuestro. Hasta que hace unos años ya se firmó, ¿no?, el acuerdo por el que se cedía la propiedad del obelisco a Egipto, ¿no? Así que hoy en día este obelisco es de los egipcios. Y un detalle, este obelisco en su base tiene unos babuinos, ¿no?, que están siempre con las manos levantadas. Fijaros qué curioso, en el antiguo Egipto a los monos, a los babuinos, siempre se les representa así, con esta escena. Esto me lo contó Nacho Ares y me parece muy curioso el por qué, ¿no? Todos los dioses egipcios, cuando tienen estas formas semi-humanas, semi-antropomórficas, ¿no?, parecen medio animales, medio seres humanos, es porque representan algo ligado con lo que tratan de ser identificados. Por ejemplo, Anubis, cabeza de chacal, ¿no? ¿Por qué? Porque a los chacales se les solía ver habitualmente en los cementerios, por ahí, ¿no?, pues haciendo sus historias. Pues si por ahí están los chacales, es que el dios del inframundo tiene que tener cabeza de chacal, ¿no? ¿Por qué a los babuinos se les identifica habitualmente con el sol, por ejemplo? Bueno, pues porque cuando los babuinos ven que llega el amanecer, habitualmente se secan el rocío mirando al sol y colocando así los brazos para que se seque el rocío y queden bien sequitos para pasar el resto del día. Y claro, los egipcios veían que amanecía y todos los monos se ponían en esta posición, era porque estaban ligados con el sol. Y por eso hoy, en todos los monumentos que de alguna forma tienen algún tipo de identificación solar, como son los propios obeliscos, suelen ser representados babuinos. Bueno, si os ha parecido curioso lo del helicóptero, esto de verdad que va a multiplicar por 3 vuestra percepción. En la parte más ulterior del templo de Luxor, ¿no?, donde está el Sancta Sanctorum, vemos una parte dedicada a Alejandro Magno, el que veis ahí, justo pues, a la izquierda del hombre que parece que le va a hacer algo violento, es Alejandro Magno. Alejandro Magno se encuentra frente a, siempre he leído y escuchado que es Amon-Ming, pero una amiga egiptóloga, Alba Egiptomanía, me dijo que no, que en el cartucho pone que es Ra. Pero, bueno, es verdad que hay que leer lo que dicen los cartuchos, ¿no? Pero bueno, sea como fuere, ahí tenemos a la divinidad egipcia, que efectivamente está en una posición poderosa. Pero fijaros lo que ocurre si nos acercamos un poquito. Es que parece que directamente ahí le está saliendo lo que todos pensamos que le está saliendo, pero oye, este globito nos recuerda mucho a un espermatozoide, que justo salga de ahí. ¿Acaso los egipcios tenían microscopios? ¿O qué estamos viendo ahí? Bueno, pues una vez más, pareidolia. No es un espermatozoide, ni siquiera lo que parece semen lo es. O sea, ni es esto semen, esto es un símbolo egipcio y esto es otro jeroglífico. De hecho, en realidad lo que estamos viendo es como si fuese una vasija de la cual está cayendo agua. Eso es lo que realmente estamos viendo y por eso esa cola
tiene esa forma ondulante. Pero olvidaros de espermatozoides en el Antiguo Egipto. Al menos olvidaros de microscopios. Templo de Karnak. El templo de Karnak es donde podemos vivir una de las experiencias más anómalas en el viaje a Egipto si salís un poquito de la ruta clásica. Por supuesto que accederemos por la Avenida de las Esfinges, que antiguamente unía Karnak con Luxor, los dos templos. Cuentan que cuando los franceses llegaron aquí, directamente, al observar la majestuosidad de esa avenida kilométrica llena de esfinges flanqueando esta, arrojaron sus fusiles al suelo y empezaron a aplaudir. Y seguramente los franceses entrarían, como entramos hoy en día todos, y observaríamos pues, esa sala hipóstila donde están todas las columnas con esa figura papiriforme en forma de papiro, casi que trata de rascar el cielo, y que una vez más, ¿no? Todas las salas hipóstilas que nos las encontramos en todos los templos egipcios tratan de representar ese caos que os comentaba al principio de la creación del todo en el Antiguo Egipto. Uno de los templos adyacentes al templo de Luxor más curiosos es el templo del Teptá, o la capilla de Teptá. ¿Habéis estado alguno en este sitio? ¿No? Pues venga, habrá que hacer otro viaje a Egipto de la mano de Ateneo Mercantil. Vamos a ver. Esto de verdad que uno no puede ir a Egipto y no darse una vuelta por la capilla de Ptah y tener la experiencia esotérica por autonomasia del Antiguo Egipto. Esta es una capilla que está, si nos pusiésemos en la fachada del templo de Karnak, ¿no? Estaría a mano izquierda, un poquito alejada. Podéis ir por vuestra cuenta, no os tiene que llevar nadie. Allí no van los turistas, allí no van los guías, allí no va nadie. Cuando accedéis al templo, en la parte de fuera del templo, suele haber un par de guardianes a los que pues, hay que motivar generosamente para que ellos os preparen el show que vais a vivir. Y es que os van a decir que esperéis un poquito fuera. Imaginaros, ¿no? Con toda la luz del desierto impactando sobre vuestras pupilas totalmente contraídas. Y llegado a un punto, el guardián os dice, ya podéis pasar. Y cuando entráis en el templo, observáis esta escena, esta imagen, que es la diosa Sekhmet, madre para los antiguos egipcios, diosa durísima. Y cuando la tenéis delante en ese momento, os aseguro que la estatua se mueve. Y que se mueve hacia vosotros. Y es una escena de verdad como no hay otro lugar en el mundo en el que se pueda observar. Evidentemente así no podemos sentir nada, porque esto es una foto tomada y ya está. Pero sobre su cabeza, la diosa Sekhmet tiene en el techo una pequeña abertura y eso hace que un chorro de luz caiga sobre su cabeza en un escenario de completa oscuridad. En realidad está ocurriendo un efecto óptico. Vosotros entráis con las pupilas totalmente contraídas, en oscuridad, se dilatan. Y el efecto de ese halo de luz cayendo hace que la estatua parezca que se esté moviendo. Y es agresiva. Y cuando pasan unos segundos y vuestros ojos se acostumbran, de repente la veis así. Casi es suave, casi os apetece acercaros. Pero es un poco lo que representa la diosa Sekhmet, ¿no? La diosa Sekhmet es esa diosa que cuando Ra, su padre, el sol, ¿no? Esa divinidad solar, se enfada con los egipcios porque los egipcios decían que Ra era muy mayor, que no tenía dientes, que era un anciano, envía a su hija Sekhmet a que se los coma a todos. Y Sekhmet se empieza a comer a todos los egipcios. Y de hecho se da baños en el río Nilo cubierto totalmente de sangre. Pero Ra se apiada de los egipcios, se arrepiente y hace llover vino para que Sekhmet confunda la sangre con vino y se embriague totalmente, quedando totalmente borracha y perdonando así la vida de los egipcios. Y para los egipcios es su madre, ¿no? Si lo haces mal, si te portas mal, te castiga, pero también te protege. Y es lo que vemos en esta experiencia. Es agresiva al principio, pero luego es suave. Y esta es la experiencia de Sekhmet que me gustaría que ojalá algún día podáis vivir. Si viajamos al templo de Edfu, templo dedicado a Horus, acordaros, ¿no? El hijo de Isis y Osiris, con esas prácticas un poco extrañas, con el falo de oro, observamos lo que os decía antes, ¿no? Horus, cabeza de halcón,
de niño, lo vemos aquí representado, chupándose el dedo, con ese ribete que os decía antes, ¿no?, que le sale a la oreja, hace referencia a la juventud. Isis, ¿por qué sabemos que es Isis? Porque a Isis siempre se le representa con una silla encima de la cabeza, ¿no? Pero aquí tiene cuernos. ¿No habíamos dicho que Hathor era la de los cuernos, era la vaca? Bueno, es que Isis se convierte en Hathor para amamantar, para cuidar, para ser madre de Horus. Y a continuación, Osiris, dios de la muerte y del inframundo. Y en la parte posterior del templo de Edfu vemos una imagen que también sospechosamente nos recuerda algo de nuestra propia cultura, ¿no? Antes hemos comentado, ¿no?, lo que ocurrió con Isis, con Set, con Osiris, cómo Isis sería fecundada por Osiris y de ellos nacería Horus, cabeza de halcón. Bueno, pues Horus adulto va a tener como cruzada perseguir a Set, a su tío Set, para vengarse, para matarlo. Y es lo que estamos viendo representado constantemente en el templo de Edfu. Fijaros, lo que estáis viendo es a Horus, aquí por ejemplo, o aquí, ¿no? Es como si fuese un cómic, nos van poniendo distintas imágenes. Clavándole una lanza y unas cadenas a una especie de cerdo, que es la representación de Set. Aquí a un bicho un poco raro, se le representa como un hipopótamo. ¿Veis? Ahí le está clavando algo a Set, como un dragón. Y evidentemente cuando vemos al caballero con la lanza matando al dragón, estamos viendo a la imagen de San Jorge. Y vemos que los paralelismos del antiguo Egipto con el cristianismo aparecen por todas partes. Pero es que fijaros el nivel de detalle, porque antes veíamos a Set muy pequeñito, ¿no? En la escena anterior aparece Set casi ridículo. Aquí está mucho más grande. ¿Por qué? Porque aquí lo estáis viendo dentro del agua y el efecto lupa hace que Set se vea más grande. Y es curiosísimo, ¿no?, ver cómo encontramos estos paralelismos. Paralelismos que también observamos en el templo de Komombo, dedicado a Sobek, con esa cabeza de cocodrilo, y a Aoreoeris, Horus el viejo, Horus el sabio. Komombo era un templo donde lo podríamos asimilar a una especie de Lourdes de la actualidad. Y es que los antiguos egipcios, cuando llegaban a Komombo, se dirigían a esta parte y ahí veían representados a sus enemigos, a los hititas. Y lo que hacían directamente los egipcios era, estando enfermos, colocar la palma de sus manos sobre la cara de sus enemigos para transmutarles la enfermedad. Y fijaros cuántas manos pasaron por ahí para hundir totalmente las cabezas de los enemigos del antiguo Egipto. Por malos, encima, que me encuentro yo mal, tengo alguna enfermedad, para los enemigos egipcios. Y debía funcionar, porque ya veis que esto no lo hicieron ni uno ni dos. Venían a hacerlo asiduamente. Un templo dedicado, desde luego, también a la salud, a la medicina. Y es que observamos una representación que aquí no se ve del constructor o el arquitecto de la pirámide escalonada, de Imhotep, e instrumentos médicos por todas partes. Catéter, pinzas, técnicas para que las embarazadas puedan parir mejor. Y lo vemos ahí en el antiguo Egipto. Y ya que hablábamos de paralelismos, si hoy en día entramos en cualquier iglesia y miramos sobre la cúpula, seguramente observaremos a un león, un ángel, un toro y un águila. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 4 evangelistas que algunos han querido ver representados en el templo de Komombo, pero unos cuantos siglos antes que la Iglesia decidiese representarlos como tales. Voy a ir un poquito más ágil, porque no sé qué tal vamos de tiempo. ¿Vais bien? ¿Os está gustando? ¿Estáis tranquilos? ¿Sí? ¿Queréis un poquito más? Venga,
Vamos a seguir con la galería de curiosidades del Antiguo Egipto. Templo de Philae, aquí seguro que habéis estado, ¿no? Esto no es como ir a la capital, aquí sí que te lleva la barquita. Templo de Philae, que por cierto no está en la isla de Philae, ¿no? Otro de esos templos que tuvo que ser desplazado como consecuencia de la construcción de la presa de Asuán. Uno de los misterios que a mí siempre me ha llamado mucho la atención del Templo de Philae es la propia fachada. Por alguna razón extraña, las figuras de la fachada izquierda están totalmente picadas. Todas las representaciones de los dioses egipcios están picados. Los de la derecha no. ¿Por qué? El templo de Philae fue reconvertido a iglesia. Evidentemente fue sacralizada y había que denostar a la antigua divinidad egipcia. Es como si de alguna forma los sacerdotes cristianos que posteriormente se hicieron con el templo de Philae, lo cristianizaron, tratasen de desactivar el círculo de poder mágico egipcio, tachonando alguna de las figuras y otras no. Porque es como muy arbitrario. Unas están rotas, otras no. ¿Por qué las de la izquierda sí y las de la derecha no? Pues a día de hoy no tenemos respuesta. Pero sí que tenemos respuesta al último jeroglífico egipcio, que es este. Esto fue lo último que se escribió deprisa y corriendo en el templo de Philae cuando los cristianos romanizados llegaron a este punto. Y fijaros, es curioso porque el último sacerdote egipcio que sabía escribir en jeroglíficos se llamaba Smec-Acom, y allí literalmente lo que está escrito es: ante la divinidad Mandilus, hijo de Horus, por la mano de Smet-Acom, hijo de Smet, segundo sacerdote de Isis, para todos los tiempos y para toda la eternidad, palabras pronunciadas por Mandilus, señor del Abatón, gracias Dios. Con faltas de ortografía, como deprisa y corriendo, ¿no? Casi en un intento desesperado de dejar su impronta, quién sabe de si cerrar algún tipo de fórmula mágica para, de alguna manera, salvar el templo de que lo que sabía que iba a ocurrir, que era que todo iba a ser arrasado por los romanos ya cristianizados. Y este es un personaje que siempre me ha llamado mucho la atención, allá en el templo de Philae. Está prácticamente enfrente del kiosco de Trajano. Es como una especie de viajero en el tiempo, ¿no? Fijaros qué ser tan raro. Con ese cabezón ahí tan gigantesco, ¿no? Un cuerpo tan pequeño, un báculo, como si fuese un sacerdote, un pastor. Un enano podría ser. No sé, pero siempre me ha dado mucho la atención, ¿no? Es como lo que no encaja demasiado con el tipo de representación egipcia que estamos acostumbrados a ver, ni siquiera en época tolemaica. Pero ahí lo tenéis, el viajero en el tiempo del templo de Isis. Bueno, esto yo la primera vez que lo vi, dije, esto es como el helicóptero, la prueba definitiva, la prueba definitiva. Y es que, ¿y si os digo que en un huevo de avestruz del 5000 a.C. vienen representadas las 3 pirámides con el Nilo justo al lado, Keops, Kefren y Micerinos, cuando las pirámides son del 2500 grosso modo antes de Cristo? Pues es verdad. Este huevo es de 5000 antes de Cristo. Tiene 2500 años más que las pirámides. Y claro, evidentemente, yo esto la primera vez que lo vi fue en la serie esta de documentales de JJ Benítez, de Plato Encantado, que lo sacaban, ¿no? Y pensaba, la prueba, ahí está. Pero bueno, la verdad es que no estamos viendo 3 pirámides, os lo aseguro. Esto, que es de una época predinástica realmente, es la forma en la que se solía primero representar a las montañas, incluso pues, con esas franjas que estamos viendo ahí, ¿no? Y lo que en realidad parece el Nilo, que está ahí a la derecha, no es el Nilo, sino es la forma de marcar el este o el oeste en función de si estuviese a un lado o al otro de las colinas o de las montañas que se trataban de representar. Que queda muy guay, ¿no? Ver ahí Keops, Kefren y Micerinos y el Nilo justo al lado, que es como lo vemos hoy en día. Pero lamentablemente, hace 5000 años, yo creo que al menos las pirámides, me refiero a 5000 antes de Cristo, no estaban construidas todavía. Otra historia es la Esfinge, pero yo creo que las pirámides no, y que esta no sería, sin lugar a dudas, una prueba irrefutable de la construcción predinástica de las 3 pirámides. Y llegamos a Memphis, llegamos al Cairo.
donde suele terminar todo viaje egipcio, ¿no? A Egipto, ¿no? Y observamos esa evolución de las pirámides, ¿no? Yo siempre recomiendo, no hay que quedarse solo en la panorámica de las pirámides y entrar en Kefren, ¿no? O entrar en Keops. Hay que visitar Saqqara. Hay que darse una vuelta por la pirámide escalonada, la pirámide de Snefru, cuyo arquitecto, antes hemos planeado un poquito sobre él, ¿no? Uno de los personajes más misteriosos del antiguo Egipto, Imhotep. Imhotep, médico, ilustrado, arquitecto, ingeniero, constructor y siglos después divinizado, también Dios. Y muy cerquita de la pirámide de Saqqara, la pirámide de Zoser, encontramos uno de los lugares más raros y misteriosos de Egipto. ¿Sabéis qué es esto? El Serapeum de Saqqara, ¿no? El Serapeum de Saqqara es un lugar de estos que atenta contra la lógica y la razón. Auguste Mariette, un joven francés, es enviado por parte de Francia a Egipto para comprar algunas piezas, para hacerse con distintas propiedades, para, por supuesto, llevárselas de vuelta a Francia. Y Mariette, como se da cuenta que el dinero no llega, pues bueno, decide hacer sus pequeñas investigaciones, ¿no? Y él empieza a enamorarse tremendamente del antiguo Egipto. Y lo poco que llega lo utiliza para preservar, para conservar y para investigar. Y Mariette, cuyo nombre recibe hoy en día el Museo de Arqueología del Cairo, ¿no? Fundado por Auguste Mariette, él, encontrándose en Egipto, tiene un sueño. Ya veis que esto de los sueños es como muy, muy egipcio, ¿no? Sueña que en los alrededores de la pirámide de Saqqara hay enterradas una serie de esfinges. Y se pone a excavar donde le indica su sueño y no encontraría ni una ni dos. Encontraría 134 enterradas. Y en su búsqueda de nuevos descubrimientos, nuevas esfinges, evidentemente él lo que hacía era volar el suelo, volar la roca madre para tratar de descubrir cosas ahí abajo con dinamita, consigue abrir una gigantesca oquedad y bajo varios metros de profundidad localiza una serie de bóvedas extrañas y en cada una de estas bóvedas sarcófagos gigantes. Sarcófagos que desde luego no son para seres humanos en principio, salvo que fueran gigantes. Es que fijaros lo que estamos viendo. Sarcófagos de 4 metros de largo, de 2,80 metros de alto, de 45 centímetros de grosor. Hablamos de que estos sarcófagos, el sarcófago en sí, pesa 70 toneladas y la tapa 30 toneladas. 100 toneladas, 100 coches, uno encima de otro, cada uno de los 24 sarcófagos que va a descubrir Mariette ahí, en el Serapeum. Y Mariette se va a dar cuenta de que están como semiabiertos. Y hace lo que cualquiera habríamos hecho, ¿no? Linterna y a ver qué hay ahí dentro. ¿Y sabéis qué encontró en su interior? Nada. Estaban vacíos. Sarcófagos hechos para gigantes totalmente vacíos. ¿Qué sentido tiene esto? Obviamente, Mariette sabía para quién eran estos sarcófagos. Eran sarcófagos del buey de Apis, eran sarcófagos de toro. Pero los saqueadores, si esto hubiese sido saqueado, nunca se llevaban la momia. Se llevaban el ajuar funerario, los detalles, pero la momia se quedaba ahí. ¿Por qué tenemos hoy todas las momias de todos los faraones? Porque eso no interesaba, eso ahí se quedaba, ¿no? Y alguna otra historia que ya contaré otro día. Pero es curioso que no encuentra ninguna momia en su interior. Y él seguiría excavando, esto ocurre en 1851, y un año después, en noviembre de 1852, él va a descubrir otro piso subterráneo con otros 2 sarcófagos de toro y una momia. Cuando observan el interior de los 2 sarcófagos, ahí sí, ve que hay momias de toro. Pero cuando hace el desvendado, se da cuenta de que son muñecos embetunados, con restos de huesos, de animales y tal, pero eso no eran toros. Y cuando trata de desvendar la momia,
también es un muñeco embetunado de uno de los hijos de Ramsés II, sacerdote Ptah, uno de los impulsores del Serapeum de Saqqara, como fue Khaim Waset, uno de los personajes más interesantes del antiguo Egipto. De hecho, si os habéis leído, y si no, lo recomiendo, el nuevo libro de Nacho Ares, La sombra de Atón, el protagonista del libro es este señor, Khaim Waset. Pues el Serapeum de Saqqara, un lugar súper curioso. Si siguiésemos avanzando en la evolución piramidal, llegaríamos a Dashur, ¿no? La pirámide de Snefru, primera pirámide ya que vemos que tiene una forma piramidal, aunque parece ser que no quedó muy bien, pero es espectacular. Y como no quedó muy bien, Snefru dijo, pues me hacéis otra. Y le hicieron la pirámide roja, que tampoco es perfecta, ¿no? Porque si veis, en uno de sus ángulos, la pendiente es superior a la del resto. Y a día de hoy seguimos sin saber dónde se hizo enterrar el faraón Snefru, el padre de Keops. No tenemos ni idea. Pero fijaros, si sumamos lo que le costó a Snefru construir la pirámide romboidal y la pirámide roja, la cantidad de piedra movida por parte de este faraón es muy superior a la que el propio faraón Keops, su hijo, el constructor de la Gran Pirámide, movió en sus años de reinado. Keops, Kefren y Micerinos, ¿no? Khufu, Jafra y Menkaura, las tres pirámides. Qué bonita es esta escena, ¿no? La primera vez en tu vida que uno tiene delante a las queridas tres pirámides. No voy a hablar de la pirámide de Keops, porque ya estuvo por aquí Nacho Ares dando una soberbia conferencia sobre la pirámide, pero os voy a hablar de Micerinos porque me gusta. Y me parece una pirámide simpática. Es la más pequeña. Tiene esta grieta, ¿no? Esta cicatriz justo en el centro, un poco desagradable, ¿no? Dices, ¿qué ha pasado aquí, no? ¿Quién hizo esto? ¿Sabéis cómo se hizo? Pues a dinamita pura. El coronel Howard Bates, en el siglo XIX, pues intenta entrar dentro de la pirámide de Micerinos para ver qué había ahí dentro, ¿no? Y bueno, aunque la podemos criticar, pues es lo que se hacía en la época, ¿no? Bueno, pues como Howard Bates, ¿no? Sabía que las entradas a las pirámides solían estar mirando hacia las estrellas imperecederas, ¿no? Empieza a petar la pirámide en ese foco. Y consigue entrar en la pirámide de Micerinos. Y descubre el sarcófago de Micerinos. La pirámide estaba más que saqueada. Pero se lleva el sarcófago. ¿A dónde? Al Museo Británico, ¿no? Entonces lo embarca en Alejandría, en una goleta llamada Beatrice. Esa goleta tiene que pasar por el Mediterráneo para después atravesar Francia y llegar al Museo Británico. Bueno, pues debe ser que por esto de la batalla de la Armada Invencible, ¿no? Buscamos venganza. Hay una tormenta espectacular en la zona de Cartagena, en Murcia, que hace que la goleta Beatrice se hunda y con ella el sarcófago del faraón Micerinos. Hasta día de hoy no tenemos ni idea de dónde está el sarcófago del faraón Micerinos. Pero está en España. El problema es, bueno, y si lo descubrimos, ¿para quién? ¿Para Egipto? Porque son sus legítimos propietarios. ¿Para Inglaterra? Que seguro que va a decir, ¿es nuestro? ¿O como está en aguas españolas y lo descubrimos nosotros, es para nosotros? Dejadmelo en los comentarios, a ver qué pondríais. La esfinge, ¿no? Qué cariño, ¿no? Tenemos todos a Horus en el horizonte, ¿no? Hom-Em-Aket. O Abu Hol, el abuelo o el padre del terror, como le llaman los árabes. Es verdad que siempre que se habla un poco de la esfinge y se trata de hacer referencia a cuál es la época realmente en la que fue esculpida, que fue tallada la esfinge, siempre se suele hacer alusión al faraón Kefren, grosso modo 2400 a.C. ¿Por qué? ¿Por qué se dice que es el faraón Kefren? Porque la pirámide de Kefren es la más cercana a la esfinge y porque la cabeza de la esfinge, bueno, debe ser que tiene un rollo al faraón Kefren, aunque si comparamos la cabeza de Kefren que vemos en la estatua de Diorita del Museo del Cairo con la de la esfinge, pues como dijo Fran Domingo de la policía de Nueva York, se parecen como un huevo a una castaña. Entonces, en principio,
yo nunca he pensado que Kefren sea el personaje que se esconde detrás de la esfinge. Además, fijaros, parece como que el cuerpo de la esfinge es mucho más antiguo que la cabeza, ¿verdad? Como si la erosión fuese mucho mayor en el cuerpo que en la cabeza. Incluso la cabeza parece que en proporción con el cuerpo es más pequeña. ¿No os da la sensación de que tiene una cabeza muy pequeña para un cuerpo muy grande? Y es verdad que Robert Schoch, ¿no?, famoso geólogo, aunque es verdad que ha sido esto muy discutido, pero él, por la erosión que tenía el cuerpo de la esfinge, determinó que esta erosión es producida en una época en la que en Egipto había grandes tormentas y que esto era un vergel. A grandes rasgos, 8000, 9000 antes de Cristo. Y que tal vez, como en esa época, 8000 antes de Cristo, 9000 antes de Cristo, la esfinge estaba orientada a la constelación de Leo, si la esfinge representa a un león, es porque era un león completo. Y tal vez esto sí que sea cierto. La esfinge, un león completo, con cabeza de león, que posteriormente el faraón Kefren o quién sabe si Keops esculpió su rostro sobre un rostro previo de león que pudo haber ahí, explicaría que la erosión del cuerpo fuera bastante más antigua que la de la cabeza y que la proporción de la cabeza fuera tan pequeña, ¿verdad? Es que si hoy en día vamos al Museo de la Civilización Egipcia, vemos esto. Una esfinge aleonada totalmente, en cuya cara se ha esculpido la cara de una persona. ¿No pudo ocurrir algo así también con la esfinge? ¿Quién sabe? La estatua de Anubis, ¿no?, el Arca de la Alianza. Y por supuesto, para terminar, tenemos este objeto que, fijaros, grosso modo es del 3000 a.C., de la primera dinastía. Cuarta dinastía. Estamos hablando del disco de, siempre digo de Sabu, de Seru, no me acuerdo ahora mismo, no recuerdo ahora mismo cómo es el nombre, ¿no? Pero no se sabe muy bien qué es esto. No tenemos ni idea. Es uno de esos oparts, ¿no?, uno de esos objetos que tiene más de 5000 años y que no sabemos qué es. No sabemos si era algún tipo de volante para algo. Se ha querido hablar de un pie de lámpara, pero lo cierto es que el disco, creo que es de Seru, no tiene explicación a día de hoy. Y lo encontramos ahí, en esas vitrinas del Museo Egipcio del Cairo. ¿Cómo construían los egipcios, no? Ni idea. Pero fijaros, para mí este es el gran misterio. ¿Cómo eran capaces de tallar los sarcófagos de granito con esta precisión? Como si hubiesen metido una radial en el sarcófago, pero estamos hablando de hace 4500 años. Y es curioso, ¿no?, cómo la magia inunda al antiguo Egipto. Se decía que en la gran pirámide de Keops había un diablo que cuando entrabas te devoraba, que en Kefren una bella mujer que realmente lo que hacía era enseñar sus partes públicas al viajero que intentaba entrar en la pirámide y matarlo. Y en Menkaura, en Micerinos, un sabio que desde luego iba a acabar con la vida del viajero. Y estas historias siempre se contaban en Egipto. Y a Egipto viajó un mago, famosísimo en todo el mundo, para celebrar su luna de miel. Él iba a hacer unos bolos por Oceanía, pero para un Egipto, todos le conocéis, Harry Houdini. Y Harry Houdini, después de hacer turismo, ¿no?, se fue con su mujer y con el guía a hacer lo que todos hacemos cuando visitamos el Cairo. Darse una vuelta por el Hala Jalili, comprar, regatear y finalmente terminar en el Café de los Espejos tomándose un té. Así que ahí estaba Houdini con su esposa y el guía, y en un momento muy concreto Houdini observa que el guía empieza a malentonarse con otro egipcio, empiezan a discutir, ¿no? Esto es muy común, ¿no? Cuando vamos a Egipto siempre vemos ahí a los egipcios discutiendo, pero estos discuten acaloradamente. Y deciden solucionar sus diferencias en un duelo a puñetazos en lo alto de la Gran Pirámide, por la noche.
claro, Houdini no quería perderse esto, ¿no? Así que allí van los tres en la noche a la Gran Pirámide y cuando estos dos egipcios están a punto de liarse a mamporrazos, miran con ojos de malicia a Houdini y en cuanto se despista, le agarran, le atan y le tiran a un oscuro pozo. Y le dicen, a ver tú, Houdini, que eres tan mago y que tienes tanto poder, si eres más poderoso que nuestros fantasmas de las pirámides y del antiguo Egipto. Y es verdad que Houdini consiguió liberarse y salió. Y decidió contar esta historia en una obra que decidió llamar Under the Pyramids, bajo las pirámides, y que encargó que escribiese un negro de la época, un escritor Nobel al que nadie conocía, que firmaba como H.P. Lovecraft, que luego sería pues, uno de los escritores más prolíficos de la novela gótica. Y fijaros, ¿no? Historias recientes, como la de Houdini, paseos que cualquiera de nosotros da hoy en día por las pirámides cuando las vemos iluminadas, cuando, por ejemplo, observamos a Keops, Kefren y Micerinos y lo comparamos con el cinturón de Orión y vemos que las tres pirámides encajan prácticamente con esa posición. Y es que hace más de 4.500 años, hace más de 45 siglos de la construcción de las pirámides y seguimos hablando de ellas. Y por eso me gustaría terminar con un viejo proverbio egipcio que dice, el hombre teme al tiempo, pero el tiempo teme a las pirámides. Muchas gracias.